Así es. El día de hoy estoy con un atuendo de motociclista. Iniciaré el video externando mis respetos para todas las personas que se fueron involucradas en el accidente de hace algunos días en la carretera hacia Cuernavaca, hacia Acapulco. Este video tiene la función o la intención de llevar información para que se mejore la atención de las víctimas. Así que si tú eres un grupo de biker, este video es para ti. Bueno, pero si manejas coche o te subes a coche, también es para ti. Aunque si utilizas el transporte público o andas en bici o caminas por la calle, también es para ti. Es decir, si eres ser humano y sales a la calle, este video es para ti porque hablaré sobre qué hacer en caso de un accidente vial. A darle, bienvenidos. Ante un episodio de un accidente, tenemos que pensar que cada escenario es diferente. Puede ser un escenario en el que, como decíamos, una persona en bicicleta choque, caiga, esté involucrado un transeúnte nada más. Puede ser un accidente de automóvil contra otro automóvil, o como lo que vimos hace unas semanas de colisión de muchos automóviles y muchas motocicletas. Cada escenario es diferente. La forma de tratar un traumatismo es de forma internacional. Lo que nos marca son el ATLS. ¿Recuerdan un video pasado en el que hablamos del ACLS para dar maniobras? Bueno, esto es enfocado a traumatismos, pero especialmente es enfocado a la atención hospitalaria. Para lo que es el tema de hoy, por supuesto que tomaré información del ATLS, pero también tomaré información sobre lo que hay que hacer en la vía pública. En Europa se pugna por el sistema SAP, S de seguridad. Es decir, cuando vemos que ocurre un accidente, por ejemplo, en una calle o en una carretera, lo primero que tenemos que fijarnos es a nuestro alrededor. Y uno, ponernos a salvo nosotros. Si es posible poner a salvo a la víctima, ya sea que lo protejamos al quitarlo de, por ejemplo, la calle, la carretera, o checar si no, nosotros al detenernos súbitamente podemos incluso incrementar el riesgo de que otros coches sigan colisionando. Después es llamar al sistema de emergencias. Aquí es importante que si estamos en una carretera o en la calle, digamos exactamente en qué kilómetro o entre qué calles está ocurriendo el accidente y si es posible decirles aproximadamente cuántas personas están involucradas para que de esta forma se pueda llevar la cantidad de personal de asistencia correcto. Y número 3, y muy importante, es socorrer. Y aquí es donde nos vamos a enfocar. Cuando llegamos y vemos a la persona, tenemos que hacer la secuencia que conocemos ya, que es ver, hablarle, a estimular un poco el pecho y decirle, ¿estás bien? En ese momento sabemos si la persona responde o no. Después, escuchar la respiración y tocar pulso. En ese momento sabemos si la persona tiene un paro cardiorrespiratorio, es decir, en ese momento está en una muerte clínica o no. Si no le escuchamos respiración y pulso, entonces el tratamiento, la forma de acción es irnos al video pasado. Recuerdan, aquí ya no voy a dar todos los detalles, pero recuerden que es empezar con presiones, quien presencia ese paro. Si no es así y la persona está alerta, está consciente o si le sentimos pulso, es donde seguimos actuando. Y empezamos por el
ABC, el A de la vía aérea. Necesitamos que la persona tenga una vía aérea despejada para que pueda estar respirando. Si es alguien que quedó boca arriba, esto es más sencillo. Lo que hacemos es únicamente detenemos la frente para que no se mueva la cabeza y con la otra mano abrimos un poquito el mentón. De esta forma, la vía aérea se va a abrir para que pueda respirar mejor. Podemos acercarnos y ver que no exista algún objeto, a veces pueden ser dientes o alguna otra estructura del coche o de la carrocería que está obstruyendo la vía aérea. Si es así y es posible, hay que removerlo. Caso diferente es si la persona por la colisión quedó, por ejemplo, hacia abajo, doblada del cuello. A veces esta posición disminuye la capacidad de respiración. De las premisas en esto de un traumatismo es pensar que la persona potencialmente tiene lastimada la columna y una de las primeras indicaciones es no mover, excepto si la vida de la persona está en riesgo. Y esto es, por ejemplo, como lo decíamos, si quedó a la mitad de la vía y está en riesgo su vida porque puede pasar otro coche, ahí sí los movemos. O, como les decía, si quedó boca abajo y se está obstruyendo la vía respiratoria, probablemente entre varias personas tomarlo a la persona desde arriba, sujetando el cuello para que no se mueva y en bloque moverlo para que pueda respirar. Esto solo en casos muy especiales y en caso de que no esté teniendo una respiración correcta. En cuanto a la vía aérea, hay algo también importante que resaltar. Si la persona está utilizando un casco, la indicación es dejar el casco colocado y permitir que el sistema de paramédicos lo retiren y en ese momento inmovilizar cuello. Aquí quiero explicar un poquito más por qué. Pensemos en la columna vertebral, que es una secuencia de huesitos, que son las vértebras, y atrás de ella viene un conducto. En ese conducto pasa la médula. La médula es una sustancia grasosita que es muy fácil de lesionar. Imagínense ustedes que fuera algo así como una columna, un churrito de plastilina. Si está el hueso, pues este lo protege, nos movemos y no sucede nada. Pero si existe una fractura, en el momento que se mueva a la persona, esta parte que es muy frágil se puede lastimar. Si no se había lastimado en el accidente, podemos terminar de lastimarla al momento de moverlo y producir una lesión que casi siempre es irreversible porque son células que prácticamente no se regeneran y la persona puede quedar con incapacidad para mover las piernas, que le llamamos paraplegia, o incluso de no mover del cuello hacia abajo, que le llamamos cuadriplegia o alguna otra secuela. Es por eso que es muy, muy, muy importante mover lo menos posible a nuestra persona accidentada. Si tiene un casco, entonces les decía que la indicación es que lo retire el personal de paramédico para que terminando de retirarlo se ponga luego un collarín que va a inmovilizar el cuello. Lo cierto es que no todos los cascos son iguales. Existen cascos que únicamente son 3/4, hay cascos completos, pero hay algunos que tienen el barbiquejo, que este puede ser removible o no. En forma general, lo importante es no quitarlo y en el accidente, estas imágenes que vi me llamó mucho la atención que si bien hay una víctima mujer que está boca abajo, no la posicionaron para mejorar la respiración,
pero sí me di cuenta que ya no tenía casco. Al momento de quitarlo, ahí podemos estar moviendo el cuello y eso puede causar mayor daño. De hecho, para quitarlo, para retirarlo, se deben de usar 2 personas. Y hay 4 pasos que los dejaré por aquí. 1, la persona que está de frente a la persona lesionada toma el cuello perfectamente, o sea, lo tomamos para inmovilizarlo. Y la persona que está por detrás mueve el casco, primero lo rota hacia arriba, hacia la mandíbula, para que se libere la parte de atrás, el occipucio. Después lo vuelve a hacer hacia adelante y lo retira. La persona que está abajo siempre está deteniendo el cuello para que no se mueva. Yo aquí haría una sugerencia, un cambio a esto. Existe la posibilidad de que los paramédicos, incluso los médicos, nunca en la vida hayamos tenido contacto con un casco. Pero quien sí lo hemos tenido, sabemos que si lo intentamos sacar así, nos quedamos sin orejas y prácticamente no sale. Sabemos que tenemos que hacerlo un poquito hacia los lados y de esta forma es mucho más sencillo que salga. Mi sugerencia es que bien el paramédico sujete perfectamente al paciente y que si existe por ahí alrededor alguna de las personas que también suelen utilizar las motocicletas o los cascos, es decir, bikers por ahí mismo, sea ellos quien hagan la maniobra de quitar el casco, pues ver si es movible el barbiquejo, quitarlo, moverlo hacia los lados y sacarlo. Esto es una sugerencia. Lo que está establecido de forma internacional es que lo retiren 2 personas que sean entrenados para esto. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es en este accidente y en algunos otros que he visto por televisión, es que a nuestro ser querido, a nuestro amigo, al compañero de viaje, lo que buscamos es atenderlo en lo que llega el sistema de emergencia. Y me he dado cuenta mucho que el familiar se sienta en el suelo y levanta a la persona para ponérselo en las piernas. Ese hecho de moverlo, podemos estar lastimando. A veces también he visto que doblan las chamarras o alguna tela para ponérsela abajo de la cabeza. Si hacemos esto, doblamos el cuello y obstruimos la respiración. La sugerencia es no hacerlo, dejarlo de hecho en la superficie recta y, como voy a repetir, es únicamente tocar la frente y abrir un poquito la boca para que se permeabilice la vía aérea. La C de circulación, hay que ver especialmente las hemorragias. Este es un punto muy importante porque la hemorragia es una también de las posibilidades que existe siempre en un paciente que ha tenido un traumatismo y es algo que debemos descartar. El hecho de que no estemos viendo sangre hacia los lados no quiere decir que no esté sangrando. Puede estar sangrando en abdomen, en tórax y muy importante, las fracturas, especialmente la de cadera y la de fémur, o sea, la pierna, producen sangrados internos ahí en la fractura muy grandes. 1 o 2 litros rápidamente se pueden acumular. Es importante no mover las piernas, no moverla, porque además podemos producir un dolor extraordinariamente intenso y también el dolor causar más angustia, incluso puede causar un choque neurogénico por el dolor tan intenso. Si estamos viendo que existe un sangrado hacia el exterior, lo importante es comprimir.
Si es nuestro familiar y podemos tocarlo con las manos, recordemos que la sangre es algo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando lo tocamos. Si no tenemos guantes y es una persona desconocida, posiblemente no sea la mejor opción meter la mano así directa, pero si esto es posible, hacerlo. De aquí les quiero dar unos puntos importantes. No importa si es una gasa, no importa si es una venda, lo importante es hacer una compresión fuerte y mantenida. Es muy frecuente ver que cuando existe una herida, comprimimos y le soltamos a ver si sigue sangrando. Cuando soltamos, el coagulito que se estaba formando se rompe. Si es una hemorragia muy fuerte, va a ser muy complicado que con sola la compresión lo detengamos, pero sí estamos cerrando esa llave abierta donde está perdiéndose sangre. Si es posible, la compresión es recomendado que se haga previo a donde se está perdiendo, es decir, por ejemplo, si es en la pierna, aquí por arribita, en el hueco inguinal, por aquí, podríamos hacer una compresión fuerte y dejaríamos prácticamente toda la pierna sin sangre, con lo cual disminuiríamos el sangrado. Si no, bueno, sobre la herida, pero una presión sostenida y fuerte para evitar que se siga perdiendo sangre. Otro error muy frecuente es retirar cualquier pedazo de metal, de madera, cualquier material extraño que esté incrustado. Por ejemplo, si fuera una varilla la que está incrustada, como está ahí adentro, la misma varilla está haciendo compresión sobre los vasitos sanguíneos o los vasotes sanguíneos, dependiendo dónde esté, y está evitando que sangre. Si nosotros lo retiramos, lo que vamos a producir es que en ese momento se venga el sangrado. No hay que tocarlo, porque cada vez que alguien llega y lo toca, o toca la varilla o lo que esté incrustado, se produce un dolor terrible a la persona. No hay que tocarlo, no hay que ponerle gasas, no hay que hacerle nada y no hay que removerlo. Hay que esperar a ser trasladado. Y incluso los paramédicos no lo remueven, lo que hacen es que hasta que llega al hospital, tampoco en urgencia se mueve, casi siempre es hasta quirófano. Entonces, primero no nocere, es decir, primero no dañar, no retirar objetos incrustados. Cuando ocurre un accidente y se da un traumatismo de la cabeza o estallamiento de vísceras o complicaciones muy graves, casi siempre las muertes instantáneas. Este es el primer pico de muertes que ocurre. Los que sobrevivieron a esto tienen mayor capacidad o mayor posibilidad de sobrevivir. Son los que no tienen lesiones tan graves, aunque pueden sí ser de gravedad. Y estas son las personas que podemos ayudar en este accidente. Otro pico de mortalidad se da después de semanas ya en el paciente hospitalizado, que ya se da por infecciones y otras cosas. Pero siempre tenemos que estar alerta. Es decir, también esto de los videos que hemos o que se han hecho ahorita muy virales. Está una persona herida, está en el suelo y otra persona le está hablando y le dice: ¿estás bien? Ahorita viene la ambulancia, espera, ahorita viene, no te duermas, no te duermas. Bien, esto hasta ahí está bien. No lo movieron, pero la persona está hablando, entonces quiere decir que el aire está entrando. De repente, esta persona deja de hablar. Es entendible, es normal, es perfectamente natural
que la persona que es su ser querido esté en un choque. Si para todos es difícil cuando es el ser querido, bueno, uno se paraliza. En el momento que deja de hablar, lo que hacen pues es gritar, es llorar. Pero de todas las personas que están ahí alrededor, nadie llegó a checar si tenía pulso, si estaba respirando. Si dejó de tener latidos cardíacos, en ese momento ahora sí se posiciona, porque se acuerdan que dijimos solo se mueve si está en riesgo su vida. Si en ese momento dejó de tener latido en el corazón, se posiciona y empezamos masaje. A 100 por minuto, comprimiendo 5 centímetros, dejando que regrese 2 minutos, sin dejar de hacerlo y dando 2 respiraciones de rescate si se está solo. Otra vez, y si nos cansamos y hay otras personas, hacerlo. No hay ninguna diferencia entre que lo haga un paramédico, un médico o una persona que es ingeniero, arquitecto, lo que sea. Lo que tenemos son 2 manos, 2 brazos y el conocimiento. Y el conocimiento lo están teniendo ahorita y más a profundidad, repito, en el video de RCP. Así que no hay por qué no hacerlo. Si vimos que el paciente en ese momento entra en un paro cardíaco, hay que iniciar maniobras. Puntos importantes. Lo primero es checar si el paciente respira, si tiene pulso, si no, está en un paro cardíaco. Y también tenemos el video para maniobras de RCP. Si el paciente está alerta o tiene signos vitales, entonces es buscar que la vía aérea para la respiración esté abierta. 2, checar la circulación, si hay hemorragia, ayudarle a contenerla, no retirar material que esté incrustado, no mover al paciente o moverlo lo menos posible a menos que su vida esté en riesgo, no ponerle cosas en la cabeza, atrás de ellos o levantarlos hacia nuestro cuerpo. Estos son de las partes o puntos muy importantes. Y si el paciente cae en paro en ese momento, es lo que lo estamos viendo, iniciar maniobras. Otra de las situaciones que me llamó mucho la atención sobre estos videos del accidente es que, por supuesto que había muchas personas involucradas, muchos estaban parados, muchos estaban alrededor de las víctimas. Todo mundo con el celular llamando para que venga la ambulancia, claro. Pero si había una fila enorme de coches, es bien complicado que la ambulancia pueda llegar. Por más rápido que estén, por más que quieran pasar, siempre hay un retraso. No debemos de estar esperando a que lleguen para hacer lo que debemos de hacer, que es dar maniobras en caso de que exista el paro cardíaco. Comprimir en caso de que exista hemorragia. Posicionar la vía aérea para que pueda respirar. Evitar quitar cualquier cosa incrustada. Y de esto, socorrer. ¿Se acuerdan de la S que es socorrer? No es nada más quedarnos viendo o estar llamando por teléfono. Estas acciones pueden cambiar el pronóstico y evitar defunciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Subió a la ambulancia, pero ya no llegó vivo o murió esperando que llegaran los sistemas de emergencia. Por supuesto que los paramédicos están altamente capacitados, son los que mejor pueden y saben hacer esto de los movimientos sin que se movilice la columna, son los que mejor saben inmovilizar cuello, pero a veces no tenemos este tiempo óptimo para que pueda llegar la ambulancia, como decía, simplemente por el tráfico o por el embotellamiento que produce el propio accidente. Así que hagámoslo, evitemos muertes, evitemos secuelas y esperemos que no suceda ninguno, que no tengamos ningún accidente, pero si es así, saber qué hacer.
En los siguientes videos hablaré sobre qué hacer en caso de asfixia, cómo hacer estas maniobras. También en caso de ahogamiento, que es diferente, es decir, cuando alguien ha estado en el agua nadando y tiene un accidente o está en paro después de estar ahogándose. También en caso de quemaduras, en caso de fracturas, en forma muy, en lenguaje muy comprensible para ustedes, para que podamos actuar de la mejor manera. De tal forma que suscríbanse para que no se pierdan ninguno de estos videos, porque si no, no los van a tener. Les agradezco enormemente. Salud para todos. Buen viaje, buena carretera y a cuidarnos mucho, a manejar con precaución y a velocidades prudentes. Bye.